Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com y en este video les traemos información muy interesante que ha salido compartida en un episodio de Gaia de Cosmic Disclosure. Este fue un episodio en donde Emery Smith y John Lear compartieron bastante información y sobre todo vamos a hablar de túneles acuíferos o en todo caso el océano, como el océano Pacífico sobre todo parece que se extiende por debajo de la placa continental de los Estados Unidos, haciendo posible que muchas naves vayan por debajo del continente de los Estados Unidos. De acuerdo a John Lear, obviamente esto para por lo menos los 7 estados occidentales de los Estados Unidos. Y bueno, en este programa, ¿no? Emery Smith entrevista a John Lear y Emery empieza diciendo, bueno, mi padre estuvo en la Marina y en su lecho de muerte me dijo muchas cosas interesantes y trabajando en otros proyectos después de los militares usando tecnología de radar subterránea, de retrodispersión con imágenes volumétricas bajas, encontramos muchas cosas interesantes. Estábamos en realidad buscando algo diferente, pero, dice Emery, pudimos ver básicamente unos pasajes acuíferos subterráneos y túneles lo suficientemente grandes con esa tecnología para que los atraviesen submarinos. Y básicamente es un sistema de túneles, dijo Emery. Y cuando vi tu mapa aquí en la oficina, me sorprendí mucho porque yo solía vivir en Topanga, esto en Malibu, en California, y hacíamos muchas fotografías bajo el agua, ¿no? Muy profundo, pero esto es mucho más profundo que eso y conocí a unos pocos agentes allí que verificaron eso. Me gustaría que explicaras eso y dónde empieza todo, cómo empezó todo y también cuándo fue la primera vez que escuchaste al respecto. Y John Lear le responde, bueno, los 7 estados occidentales de los Estados Unidos están en una placa la cual descansa sobre el océano Pacífico. Esta placa dice en esta parte, esta placa es como que está sobre el agua. La primera vez que escuché de esto fue en los documentos Branton, dice John Lear, hace muchos años, quizás hace 30 años, los leí y hablaban sobre la desaparición del submarino Thresh. Este submarino desapareció para la Marina de los Estados Unidos y no tenían idea en dónde había acabado el submarino. Y bueno, el Treasure, que es así como se llamaba el submarino, fue uno de los primeros submarinos nucleares que desapareció y la Marina ha hecho todo lo posible para hacernos creer que explotó o que en todo caso también hacernos creer que tuvo un accidente o se desintegró al menos de alguna manera, ¿no? En más o menos por las Islas Azores. En realidad se perdió en el Océano Pacífico, dice John Lear, debajo del estado de California o debajo del estado de Nevada. Lo que hicieron es que encontraron una entrada en Monterey Bay. Allí hay un cañón, pero es lo suficientemente profundo como para poder tomar un submarino nuclear e ir por debajo. Así que, y entrar a través de este cañón al Océano Pacífico, que está debajo de esos 7 estados occidentales. Y pueden ir al lugar que quieran a través de eso, a través de esa entrada, y todo lo que tienen que hacer es que pueden pasar también por la superficie, o sea, al lugar donde quieran ir, dentro del continente, tienen que ir a esa parte de la superficie, nada más excavan hacia abajo y cualquiera que sea el grosor de la capa, en el caso de Hawthorne es 3.400 pies. Y bueno, hay otro sitio que se llama Sandpoint. Sandpoint es un poco más adentro y Lake Tahoe también. ¿Recuerdas cuando, dice John Lear, Jay Cousteau hizo su buceo profundo en Lake Tahoe? Y cuando volvió le preguntaron qué viste y Jacques Cousteau dijo, no les puedo decir, el público no necesita saber al respecto.
Así que él ya sabía en esa época, en esos días. Branton también habló sobre el Thresher, sobre el submarino, y dijo que en realidad se perdió debajo del estado de California o Nevada, y la esposa de uno de los miembros de la tripulación se estuvo comunicando con uh, su esposo psíquicamente a través de telepatía. Y según ella dijo, estamos vivos pero no sabemos dónde estamos y no podemos salir. Esa fue la historia que dijo Branton, ¿no? Esa fue la primera vez que escuché al respecto, dice John Lear. Debe haber sido a fines de los años 70 o comienzos de los 80. Y luego, cuando mis amigos se movieron o se mudaron a Reno en 1970, yo estaba conduciendo mi auto en esa época hacia allí, desde Las Vegas, y a mitad de camino está un pequeño pueblo llamado Hawthorne. Hay un lago allí llamado Walker Lane, o Walker Lake, se llama el lago, es de 100 pies de profundidad, 15 millas de largo, nada extraño, pero cuando conduces hacia Hawthorne, hay un letrero, un gran letrero azul que dice Centro de Guerra Naval Submarino, Destacamento Hawthorne. Y solía decir antes Centro de Entrenamiento, pero lo cambiaron a simplemente Centro de Guerra. Emery Smith dice, y lo raro es que está en medio del desierto. Y John Lear dice, claro, ¿cómo puede ser, no? O un lago de 100 pies de profundidad, bueno. Y pensé al respecto por años, estuve volando por años también por esa zona y entraba yo a la cabina del piloto de diferentes líneas aéreas que pasaban por ese lugar para ver si alguien quizás diga, bueno, sí hay una base de submarinos allí. Y nunca me di cuenta hasta que tuve un buen contacto en Las Vegas. Él manejaba un pequeño taller de impresión y él solía darme mucha información por los tipos que llegaban allí. Todos eran parte de la industria y uno era un tipo de la Marina que trabajó en Hawthorne y necesitaban algunas impresiones. Y cuando llegó, él le hizo el comentario de que John Lear dice que hay una base submarina bajo Hawthorne. Y el tipo simplemente asintió con la cabeza. Así que eso nos convenció. Y luego una cosa llevó a la otra y descubrimos que sí, construyeron un elevador que baja a la parte subterránea del lugar, y lo hicieron porque la firma que hace todas las armas clasificadas para los submarinos nucleares de Estados Unidos está en la montaña justo al noroeste de Hawthorne, y solían antes enviarlos a través de camiones, ya sea hasta Reno y luego hasta Alameda en San Francisco, o a través de Las Vegas hasta San Diego. Pero cuando descubrieron que los submarinos podían acceder y en realidad ir por debajo de Nevada y California, excavaron un gran hoyo allí hasta 3.400 pies de profundidad, hasta el Océano Pacífico por debajo de la placa continental, y ellos ahora tienen una inmensa base subterránea allí, y todo lo que tenían que hacer es poner el arma las armas o lo que sea en el elevador y enviarlo hasta allí, a bajarlo. Y el submarino, bueno, sale a la costa a través de Monterey Bay. Emery le dice, tú y yo sabemos esto, pero ¿cómo explicamos en realidad lo de las placas? No están flotando, sino que están a miles de pies sobre el siguiente nivel. Esta es agua muy profunda, bajo California y Nevada. ¿Y cómo hacen esas bases en Nevada? John Lear dice, bueno, en realidad sí están flotando. Los 7 estados occidentales de los Estados Unidos están sobre una placa geológica que cubre esos estados. Y esa placa flota sobre el Océano Pacífico, así que todo lo que necesitan es la entrada a través de un cañón que sea lo suficientemente profundo, como en Monterey Bay, y que les dé acceso al Océano Pacífico por debajo de la placa. Y pueden ir a donde quieran de esos 7 estados occidentales. Pueden ir a Sand Point, o pueden ir a Lake Tahoe o China Lake. Y se han visto allí submarinos nucleares en medio del desierto. Y estoy seguro que Groom Lake tiene acceso, y ciertamente Sandia y Tonopah también. Pero hay otros lugares en esos 7 estados occidentales en donde la gente ve un letrero que dice Centro Naval Submarino de los Estados Unidos también, ¿no? Emery dice, bueno, hablaste de la excavación de 3.400 pies desde la superficie hasta el fondo, y tengo familiaridad con las instalaciones submarinas en los océanos Atlántico y Pacífico. ¿También tienen eso allí, o es que el submarino sube, crean un vacío como en el espacio cuando transferimos cosas? ¿O hay en realidad un gran centro allí, debajo, en donde hay gente trabajando y el submarino entra y aparece allí? John Lear dice, bueno, el submarino no sube. En realidad el submarino se queda asentado en el mismo Océano Pacífico, al nivel de 0 altitud, al nivel del mar.
Deben haber estado excavando túneles de ese ancho por años, desde comienzos de los años 50, así que excavar uno en Hawthorne fue un trabajo ligero para ellos. Probablemente les tomó un par de días y ya estaban a 3.400 pies. Emery dice, bueno, conozco la manera en que excavan allí y cómo hacían los túneles. ¿Tú conoces de qué manera, por ejemplo, pueden derretir el granito y la roca y al final el túnel luce como un tubo de lava y básicamente puedes hacer entrar hasta un Jumbo 747 allí? Así de grandes son esas carreteras. Quiero darles una idea a todos, por ejemplo, ¿cuál es el submarino nuclear más grande que conoces en pies, ¿no? En tamaño? John Lear dice, bueno, el nuevo Block Tube Virginia Class es uno de los más grandes que conozco, dice. Emery dice, ¿cuántos metros es eso? John Lear dice, creo que es como 600 pies, aproximadamente unos 183 metros. Emery dice, ¿cuál es el nombre de ese submarino? Uh, bueno, no recuerdo, pero es clase Virginia, Virginia Class Block 2. Emery dice, bueno, estamos hablando de submarinos inmensos, ¿no? Yendo bajo la corteza continental. Y John Lear dice, sí, si te preguntas cómo entran allí, bueno, es que acceden a través de los cañones que existen. Puedes ver que en Monterey Bay, ¿no? A través de Google Earth se pueden ver un inmenso cañón que viene desde el mar y que llega hasta la costa de Monterey Bay y luego se detiene, se para. Pero en realidad no se para, continúa entrando y lo que hacen es que van al fondo de ese cañón y acceden a través de él al océano Pacífico que yace debajo de los estados occidentales de los Estados Unidos. Y Emery dice, ¿esa es solo una formación geológica natural? ¿O han hecho más para abrir esas áreas o llegar a estas áreas? John Lear dice, es una formación natural, al igual que la de Malibú. Hay muchas fotos buenas de esa entrada en Malibú también. Dice John Lear, todo está en la internet y son formaciones naturales. Cuando escuché, por ejemplo, dice, la historia de Malibú, o la historia de Branton, dice, sobre el submarino Thrasher que se perdió, empecé a investigar los dos casos de los submarinos nucleares que la Marina perdió. Y uno era el Thrasher y el otro era tenía un nombre parecido a Skipjack, no recuerdo exactamente, o ese era el tipo de submarino. Y la Marina ha hecho esfuerzos increíbles para ocultar en dónde es que se desaparecieron esos submarinos nucleares, ¿no? Uno supuestamente estaba en las Azores, el otro supuestamente estaba en el Pacífico, y he hablado con algunos tipos en la Marina del Pentágono, y siempre salen con muchas razones diferentes por las que yo podría estar equivocado. Pero el hecho es que ambos submarinos, dice John Lear, se perdieron en el Océano Pacífico, ya sea bajo Nevada o bajo California. Ahora te diré el extremo al que llegaron para pretender que el Thrasher se perdió en las Azores. Te cuento, dice John Lear, el que descubrió supuestamente el Titanic, Robert Ballard, fue a la Marina de los Estados Unidos y pidió que le ayudaran entregándole algunos equipos para así él poder encontrar el Titanic. Pero el Titanic ya había sido encontrado 3 años antes por la Marina de los Estados Unidos. Y ellos, los de la Marina, hicieron todas las investigaciones que tenían que hacer antes de decirle a nadie sobre el Titanic. Y dejaron al final que Ballard hiciera el entre comillas descubrimiento. Pero la Marina ya había estado allí 3 años antes. El acuerdo que la Marina hizo con Ballard fue que él iba a las Azores a tomar fotos del, entre comillas, supuesto submarino hundido, Thrasher, y lo que quedaba de los escombros del reactor nuclear, el cual ni siquiera existía, pero él lo hizo y lo filmó, en fin, lo que sea que había allí. Y bueno, lo que sea que encontró, supuestamente él lo llamaron el Thrasher. Supuestamente ese era el submarino, o los escombros del submarino. Y a cambio de eso, le dijeron dónde estaba el Titanic, y él, entre comillas, lo descubrió. Emery Smith le dice, bueno, siempre es así, ¿no? Siempre hay alguien sobre los hombros de alguien más. John Lear dice, bueno, hicieron lo mismo en el Pacífico con el submarino que perdieron allí, pero ambos submarinos fueron perdidos en algún lugar debajo de California o Nevada. Y seguramente me podrías decir, ¿cómo puedes estar seguro, John? Bueno, yo tenía un amigo, dice John Lear, que estaba destacado en la Marina
en San Francisco y un día estuvo excavando en donde sea que trabajaba allí y ahí es donde hicieron mapas de todos los lugares alrededor del mundo. Y ocurre que tenían un mapa de California y este mapa tenía una línea, ¿no? Tenía una línea corriendo desde Monterey Bay hacia Hawthorne. Y bueno, no era un túnel en realidad en ese mapa, esa línea, sino que es el océano entero que entra hasta allí. Esa era solamente la línea, nada más indicaba una ruta, una de las rutas que estaban usando desde la entrada de Monterey Bay hasta Hawthorne. Emery dice, bueno, no puedo creer que no pudieron encontrar ese submarino debido a la tecnología que tenemos hoy al menos, y también los ELTs, ¿no? Los Emergency Locator Transmitters, o las cajas negras, ¿no? Que tenemos en la parte superior ahora de nuestras aeronaves. Estas tienen una frecuencia diferente, pero es similar y sé que tienen armónicos y si algo hubiera salido mal, podrías captar esa señal en cualquier océano en todo el mundo. John Lear le dice a Emery, bueno, recuerda que estamos hablando de hace 45 años, no teníamos esa tecnología en esa época. Ahora podríamos tenerla quizás, pero por supuesto la gente de esa nave ya está muerta, los marineros están muertos y quizás ya lo han encontrado seguro, la nave, pero tú y yo no nos vamos a enterar. Emery le dice, y quizás podrías decirme cómo cubren esas entradas y cómo las están monitoreando. ¿Hay alguien siempre allí abajo? Y John Lear dice, no, pero justo esa entrada está fuera de Fort Ord. Y por supuesto siempre hay algo allí porque allí hay una gran base OVNI, una base OVNI gigante fuera de Fort Ord. Así que no tienen que ponerle guardias porque nadie va a ir allí, ¿no? Nadie tiene su propio submarino para ir y revisar. Emery dice, bueno, dinos sobre Hawthorne y las entradas. Y John Lear comienza a señalar en su mapa y dice, bueno, esta es la entrada de Monterey Bay. Esta entrada está a través de Moss Landing, ese lugar que se llama Moss Landing. Y es el abismo de Elkhorn, ¿no? Puedes buscarlo cuando vas a Google Earth y se ve el cañón. Y bueno, esta es la entrada de Malibú, por ejemplo. También está en la internet. Hay muchas fotografías buenas de Malibú. Y Emery dice, creo que aún no las han cubierto, ¿no? Sí, realmente no tienen que cubrir algo que nadie cree, dice John Lear, ¿no? Y esa es la ruta directa que toman hacia Hawthorne. Y ahí es de donde obtienen todas sus cosas y superarmas y más, ¿no? Y también están las de Lake Tahoe, Pyramid Lake. Hay algo también en este lugar que se llama Winnemucca. Pero siempre ha habido algo en el lago Winnemucca y no sé qué es, pero siempre hay algún tipo de instalación clasificada allí. También está la instalación de Lake Mead. Y bueno, Nellis, por si no lo sabes, le dice John Lear a Emery, Nellis, la base aérea, solía ser llamada Lake Mead. Se llamaba en realidad Estación de la Marina de Lake Mead. Y sacaron esa estación de allí por alguna razón. No la sé, pero el Océano Pacífico por debajo se extiende hasta Lake Mead y ciertamente tenían acceso en esa época y probablemente tengan acceso ahora a la base de la Fuerza Aérea Nellis también. En Sandpoint está, por ejemplo, la investigación altamente clasificada de la Marina y ahí es donde tienen los submarinos supuestamente de un tamaño de un cuarto de escala, ¿no? Está supuestamente revisando todo ese tipo de cosas. Siempre hay historias al respecto, pero lo que no nos dicen es que los mismos submarinos nucleares pueden ir hasta allí. Y eso es porque está sobre el Océano Pacífico, al igual que todos los 7 estados occidentales de Estados Unidos. Hemos escuchado historias de que habían submarinos nucleares, por ejemplo, en St. Louis, Missouri, y yo conocí, por ejemplo, a un tipo que fue llevado por su padre al lugar donde trabajaba y le mostraron, donde sea que fue eso, en St. Louis, un lugar. Luego de bajar unas escaleras, vio un submarino nuclear. ¿Y cómo llegó hasta allí? Bueno, resulta que seguramente este submarino debe haber navegado por el río Mississippi
Y cuando publiqué esto en mi página de Facebook, alguien comentó, bueno, eso explica por qué siempre ha habido dragado o excavaciones bajo el agua en las afueras de Saint Louis. Porque cualquier cosa que use o atraviese el Mississippi es raro, ¿no? El Mississippi no tiene mucho fondo, quizás un par de pies nada más. ¿Por qué estarían dragando o excavando? Y bueno, ¿por qué? Porque lo hacían para que los submarinos pudieran llegar hasta allí. Y Emery Smith se pregunta, ¿por qué? ¿Pero por qué Saint Louis, no? John Lear dice, porque la compañía que hacía los electrónicos que estaban investigando, que necesitaban en el submarino nuclear, estaba localizada allí. Y era muy complicado mover toda esa instalación, toda esa compañía a un lugar que tuviera fácil acceso. Era más fácil hacer que el submarino nuclear navegara por el Mississippi y llegara a Saint Louis. Ahora, el centro de todas las cosas de la Marina está en Memphis y estoy seguro que hay una inmensa instalación submarina allí. Emery dice, me dijeron que hay manera de ir del Pacífico al Atlántico con un submarino. No con los grandes submarinos, sino con los que son un poco más pequeños. ¿Sabes algo de eso? John Lear dice, no, pero sí podría creer esa historia. Emery también dice, yo también lo creo, no tengo nada para respaldarla, pero lo he oído de mucha gente y el solo ver alguna de las instalaciones subterráneas a través de la tecnología de radar me ha hecho pensar que parece ser muy posible. John, le dice Emery, ¿por qué vamos hasta dentro del continente? John Lear dice, porque las instalaciones de manufactura, de fabricación, ya estaban allí en Hawthorne. Estas instalaciones eh, estaban dentro de la montaña, así que todas las cosas, las armas, eran enviadas desde Reno y desde Alameda, San Francisco, o al sur a través de Las Vegas hasta San Diego. Pero cuando descubrieron que el Pacífico yace debajo de Hawthorne y todo lo que tenían que hacer era fabricar, o mejor dicho, instalar un elevador y mover todo a través de un elevador, ¿por qué tendrían que mover toda la instalación, todas las instalaciones escondidas en las montañas, ¿no? Para facilitar el transporte de esas instalaciones? No, no tenían que hacerlo, solo que todo lo que tenían que hacer era excavar un hoyo para el elevador y llevar todas las cosas hacia abajo en la base. Emery Smith dice, bueno, es probablemente más seguro también que tener una base naval llena de submarinos a la luz del día, en un solo lugar y siendo rastreada por enemigos y amigos. Creo que también es un factor de seguridad, ¿no? Y John Lear dice, bueno, sabes que China Lake, también en California, ha sido obviamente una instalación de la Marina muy secreta y en realidad es como el Área 51 de la Marina. Hay muchas cosas ocurriendo allí. Así que sería natural que quisieran ellos también tener acceso con un submarino, a propósito, el cual ya ha sido visto allí. Está justo al oeste de la base aérea de Edwards, China Lake, y siempre ha sido de bajo perfil, ¿no? Nadie habla mucho de China Lake porque todo está subterráneo y la gente que trabaja allí, por ejemplo, recibe bicicletas para ir a esas instalaciones subterráneas masivas. Es la única manera de moverse allí. Sí, he escuchado de eso, dice Emery. Y John Lear dice, y pasan todo tipo de cosas en China Lake. No he escuchado mucho al respecto. Tenía un muy buen amigo que trabajó allí por varios años y desafortunadamente no me dijo mucho. Pero esa definitivamente es el Área 51 de la Marina. Emery le dice, ¿están desarrollando naves allí? John Lear le dice, probablemente. Una de las cosas que Richard Hoagland nos dijo es que la mentira es diferente a cada nivel. Así que en cada nivel de seguridad, la mentira seguramente es diferente dependiendo de qué acceso tienes. Emery dice, bueno, sí, tienes siempre un poquito más de la verdad en cada nivel superior. John Lear dice, bueno, otros lugares como Lake Tahoe, la razón por la que tienen acceso es que los equipos de SEAL, los Navy SEALs, podrían ir allí sin que nadie viera dónde están y desaparecer un par de semanas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un amigo que fue miembro original del equipo SEAL 6, se llamaba Scotty Lyons, murió hace muchos años, y no me dijo en realidad mucha información, pero una de las cosas que sí me dijo fue que cuando fueron a Lake Tahoe a reportarse para hacer sus deberes, ¿no? Me dijo que
a ellos los hicieron bajar por un elevador hasta el Océano Pacífico y luego salían hacia algún lugar, ¿no? Se iban a otro lugar, cuando en realidad la gente pensaban que ellos iban hasta Lake Tahoe para tener algún tipo de reunión y no era realmente así, ¿no? Así que hay muchas razones por las cuales la Marina quiere tener acceso a la parte de abajo de los 7 estados occidentales y posiblemente mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, Sandpoint. Hablemos de Sandpoint en Idaho, ¿no? Es en donde tienen su instalación ultra secreta y le dicen al público que usan el lago de allí y usan modelos a escala de 25%, pero supuestamente no usan las cosas reales, pero sí, están usando las cosas de tamaño real y acceden a través del Océano Pacífico a Sandpoint. Pueden simplemente navegar con los submarinos allí y subir hacia la cuenca del lago. El lago de allí, de Sandpoint, es conocido por ser uno de los lagos más profundos de los Estados Unidos. Y bueno, Emery Smith le pregunta cómo es que está involucrada la base aérea de Nellis, de la Fuerza Aérea, en todo esto. John Lear le dice, bueno, puedo decirte que la base aérea Nellis sería la última base que jamás fuera decomisionada. Pero hay tantas cosas ocurriendo en Nellis que no sabemos realmente. Una cosa es que por años, por ejemplo, parte de la base aérea de Nellis era la estación aeronaval de Lake Mead. Emery dice, parece como si fuera un esfuerzo conjunto en realidad de varios grupos, ¿no? Fuerza Aérea, los Marines, la Marina de los Estados Unidos, todos están allí. John Lear dice, sí, pero en realidad la Marina quería separarse de Nellis debido al acceso de los submarinos a Nellis. Así que se deshicieron de esa estación de Lake Mead para separarse. Querían separarse. Pero igual hay mucha actividad de la Marina allí en la estación de Lake Mead. Emery le dice a John, ¿no? Como sabes, he estado en Nellis, pero no estuve allí bajo órdenes clasificadas. Solo estuve recogiendo unas cosas para llevar de vuelta a Kirkland. Y me reuní con algunas personas allí y hay una instalación grande debajo de la base aérea de Nellis. Y John Lear le dice, sí, es masiva. Emery dice, bueno, sí, sé que te extiende millas de millas, según me dijeron. John Lear dice, es correcto. Y hay también como carreteras hasta Groom Lake. Pero además de esas instalaciones masivas subterráneas, tenían instalaciones masivas detrás de una cadena de montañas llamada Montañas Friendship, que está llena de laboratorios también. Emery dice, sí, yo le dije eso a mi equipo cuando estábamos en camino. John Lear dice, hay unas pistas de aterrizaje secretas en la base aérea de Nellis que usan solo de vez en cuando. Y la única razón por la que lo sé es que yo conocía a tipos que trabajaron en Flight Line. Era una línea que volaba hasta allí. Y dijeron que a veces esa pista secreta era descubierta porque era más corta que una pista normal y que estaban haciendo ejercicios tácticos con los F-16 y los F-15 allí, que supuestamente tenían que aterrizar en esas pistas más cortas durante los ejercicios. Y le pregunté a ese tipo, ¿pero cuál es el nombre? Y me dijo, no sé, todo lo que he oído es que vamos hacia Flight Line. Ese era el nombre al parecer del lugar, pero realmente no sé cuál es el nombre real. Y puedes ver fotos en Google más o menos en dónde estaría, pero no veo absolutamente ningún rastro de que exista allí, de que esté allí. Y también tenía un amigo que trabajó para una compañía grande de pavimentación en Las Vegas, ¿no? Quienes pavimentaron las pistas de aterrizaje. Emery dice, ese es un contratista muy especial seguramente. Y Emery le pregunta a John Lear, ¿puedes explicarme cómo es esto del material D.D o DOTD, ¿no? Es el material se llama en inglés D.D. ¿Y cómo es que es hecho? ¿En dónde lo hacen? Y aparte de los submarinos, ¿lo están usando en alguna otra tecnología aeroespacial o alguna otra arma? John Lear dice, Emery, yo obtuve, dice, mi información de un tipo de la Marina. Él me dijo al respecto. Dijo que lo tenían que fabricar ese material en 0 gravedad. Y le pregunté, ¿quieres decir que lo hacen en el espacio o en órbita? Y me dijo que sí.
que tenían fundiciones en órbita. Y eso encaja con lo que sabemos del Comando Espacial de la Marina de los Estados Unidos. Tienen muchas cosas en órbita, incluidas armas de energía directa, ¿no? Direct Energy Weapons, y también fundiciones y centros de comando de todo tipo, todos lanzados desde la isla Kwajalein. Y el material, este material o D.D, como le llaman, es más ligero y más fuerte que el titanio, y con una pequeña carga eléctrica, este material mantiene al agua, por ejemplo, de 5 a 6 centímetros alejada del casco de una nave. Así que cualquier nave basada en un casco, como sabemos, ¿no? La ecuación es 1.34 veces la raíz cuadrada del waterline, o el nivel del agua cuando una nave flota en el mar, ¿no? Ese es el waterline. Lo cual limita a cualquier nave que se desplace sobre el agua, ¿no? O a través del agua, que se desplace, ¿no? Desde un portaaviones hasta un submarino. Todas estas naves están limitadas a más o menos 45 nudos de velocidad. Pero ahora, con este nuevo material D.D, que ya tienen desde hace más o menos 10 años, y que no genera ningún arrastre, porque prácticamente está casi flotando, hace que el agua se aleje del material, con esto pueden ir a más de 100 nudos de velocidad. Y estamos hablando de naves como el Gerald Ford. Es una nave inmensa. El Gerald Ford es un portaaviones recientemente lanzado, un portaaviones masivo, que va a más de 100 nudos de velocidad. Es sorprendente, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿los marineros no saben de eso? Y bueno, como sabrás, a los marineros los mantienen bajo la cubierta de la nave cuando se transportan, ¿no? Y cuando llegan a 10 veces más rápido de lo normal, un marinero no va a ir con su oficial o comandante a preguntarle, hey, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Cómo es que estamos yendo 6 veces más rápido? Esa sería una manera muy fácil de ser eliminado, ¿no? Emery dice, bueno, claro, seguramente lo despedirían y sería enviado a corte marcial. John Lear dice, bueno, lo mismo es con el submarino, pasó con el submarino que derribó al avión de la TWA, ¿no? La línea, el vuelo 811, no recuerdo cuál fue, sobre Long Island. Este submarino estaba rastreando un drone y por alguna razón el sistema de rastreo perdió el rastro por como 1 milisegundo, y cuando recuperó el rastro que recuperó era el del avión 747 y lo destruyó en el aire. No había ningún explosivo en el avión, pero igual este submarino disparó y lo destruyó, lo partió al 747. Y todos los testigos que vieron este accidente decían, no, hemos visto algo elevándose. Y obviamente las autoridades decían, no, has visto algo que caía. Y tuvieron a los equipos de los Navy SEALs en el lugar en 30 minutos para obtener cualquier cosa posible que hubiera conectado a la Marina con ese incidente. Y todos los que estaban en el submarino que lo destruyó sabían que ellos lo habían derribado. Así que a todos y cada uno de los 140 tripulantes los transfirieron a diferentes estaciones para que no puedan hablar entre ellos. Así que ellos saben cómo mantener el secreto, ¿no? Y nadie tampoco de la Marina va a salir a decir, oh, no creerás lo que vi el otro día, ¿no? Nadie va a contar lo que vieron. Emery Smith dice, bueno, John, ¿crees que hay manera, a través de los inventos e ingeniería antigravedad de tu padre, que eso sea aplicado a un submarino? Y John Lear dice, bueno, es probable, no sé exactamente qué es lo que han usado ahora, pero como he dicho, hay muchos tipos diferentes de antigravedad que han sido desarrollados. Hace 15 años supe de una tecnología que tenía que ver con el mercurio, porque recordarás que hace 15 años prohibieron todos los termómetros de mercurio diciendo que era algo muy peligroso. Y el mercurio no es peligroso, sino que ellos necesitaban el mercurio y no querían que se usara con los termómetros. Así que tenían algo en esa época, algún tipo de tecnología que usaba el mercurio. Lo que sea que desarrollaron, seguramente puede también ser usado tanto para aviones como para barcos, botes, submarinos. Si el material D.D puede mantener al agua de 5 a 7 centímetros alejada del casco y reducir de esa manera el arrastre, entonces ciertamente la misma tecnología puede usarse en los aviones. Ahora, al menos cuando Bob Lazar dijo que trabajó en
S4, ¿no? Esta base del Área 51, en S4, sabemos que al menos ya habían reproducido vehículos que llegaban hasta velocidad Mach 12. Esto es 12 veces la velocidad del sonido, ¿no? Y seguramente vas a escuchar que de manera oficial dice que nunca llegaron a construir esta nave, la Aurora, que era solo un presupuesto para un programa, pero en realidad sí construyeron el Aurora, realmente tuvieron el Aurora. Y sí voló seguro a Mach 12, a 250.000 pies de altura, ¿no? El mismo Bob Lazar vio uno de esos allí en la rampa. Y todo el mundo dice, no, no, ese no era el Aurora, pero sí, sí fue real. Y han habido muchos más avances en tecnología desde entonces. Y ahora estoy escuchando que ya hemos llegado a velocidad Mach 30. Emery Smith dice, bueno, algunas de las naves que he visto, que hemos reproducido, pueden ir por el agua, como los submarinos. En realidad pueden ir a cualquier lugar. Y no me sorprendería si los submarinos tienen algún tipo de capacidad antigravedad para algunas situaciones de emergencia. Pero creo que hay alguna manera de hacerlo. Esos túneles bajo el agua que van tan lejos, quizás lleguen hasta el norte, bien al norte como por ejemplo Canadá, sabiendo cómo flota el continente sobre el Océano Pacífico. Y John Lear le contesta, bueno, la gente siempre habla de túneles, pero en realidad yo pienso que no son túneles, es todo un océano. Y sí, bueno, Canadá, Estados Unidos, no hay límite. El océano va por debajo de todo eso, solo depende de cuán lejos llegues, ¿no? Y según se dice John Lear, toda la placa norteamericana entera podría estar flotando sobre el Océano Pacífico. Y bueno, esta es toda la información que compartieron en este episodio Emery Smith y John Lear. Esperamos, como siempre, que esta información haya sido interesante. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total en YouTube, a Ileana Historias en YouTube. Síganos en Facebook, Twitter, en divulgaciontotal.com y nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta entonces.